en lo que el texto en el hilo del discurso, ¿sí? Cuando estos primeros discípulos, si ustedes se fijan, es muy artificioso cómo Juan introduce a Jesús. Tomen su texto, por favor, ahí para que vean lo artificioso, lo deliberado que es el punto. Fíjense ustedes, capítulo 1, ¿sí? Verso 35. ¿Ok? Ahí empieza el Bautista, pero es al día siguiente. El día previo, en el 29, ¿sí? Hasta este verso empieza o aparece en escena Jesús, no antes, en el 29. ¿De acuerdo? ¿Al día siguiente de qué? Aquí hay una semana inaugural, estamos dentro de un marco que se le llama la semana inaugural, que tenemos un día, otro día, el 35, otro día, vayan al 43, otro día, ¿ok? Y en 2.1, ¿qué tenemos? 3 días más. 3 días después, ¿ok? O sea, hay un esfuerzo deliberado por organizar esto en una semana que va a culminar 3 días después. ¿Cuándo es 3 días después? ¿Ok? ¿A qué les suena? Al tercer día. Okay. Bueno, entonces ya vamos pegándole un poco al clavo. O sea, hay un esfuerzo deliberado en organizar las cosas de manera que manifieste algo. La misma organización de los días. Entre los rabinos, y si ustedes se fijan, por ejemplo, en el libro del Éxodo, la subida de Moisés al monte está organizada así, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, hasta el séptimo día que culmina en la subida y la bajada, la teofanía de Yahvé. No, es decir, nomás para que vean cómo funciona la mente rabínica. No estamos hablando de un calendario solar o de fechas o sea, estamos hablando de un calendario teológico. ¿Cuándo es el día siguiente? El que sea. ¿No? No, que el martes, porque era... Oh, sí, hombre, sí, el chiste es que lleguemos al séptimo. ¿No? ¿Ok? Pero también los otros tienen relevancia. Ahora bien, al día siguiente, es decir, en el segundo de esa semana, Jesús aparece en escena. Es la vez primera que aparece en todo el Evangelio. Jesús. ¿Quién lo ve? Juan es el sujeto, el protagonista todavía es Juan. ¿Y qué dice? Ajá. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es la visión que Juan tiene. Del ver a Jesús dice, este es el Cordero de Dios. Muy bien. Y empieza su testimonio. Este es del que yo dije, ¿no? Que retoma frases y palabras que ya escuchamos en el prólogo. ¿De acuerdo? En el verso 15. ¿No? Para que vean cómo hace los engarces nuestro narrador. ¿Ok? Muy bien. En el 32, Juan da testimonio solemne. He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, vuelve a decir, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, ¿con qué más se bautiza? Los cristianos van a oír eso, del bautismo con el Espíritu. ¿Y qué es el bautismo con el Espíritu? El bautismo con el Espíritu es, lo vamos a ver enseguida, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es?
El Espíritu, la función primera del Espíritu es hacer entender las Escrituras. ¿Por qué inspirar, revelar? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, decimos que es una palabra inspirada. Y lo que los lectores o los fieles o los creyentes necesitan, ¿qué es? Para poderla entender, estar inspirados por el mismo Espíritu que inspiró la Escritura. Si no, ¿cómo le vamos a entender? Entonces, la primera función del Espíritu Santo es en orden a la revelación de Dios. Que llegue a donde tiene que llegar. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. No es lo que habíamos escuchado, pero eso es. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos con este testimonio solemnísimo del día segundo. Un lunes, ¿no? Sí. Ok. Ese testimonio, ¿quién lo escucha? ¿Quién? No, fíjense, no inventen, fíjense en el texto tiene que estar. No se trata de imaginaciones. Pues eso dijimos, ¿sí? Felipe. Al siguiente. Eso es en el verso 35. Ya es otro cuadro, otra escena en el verso 35. Pero en los versos de 29 a 34, ¿quiénes están ahí presentes? ¿Quiénes? Felipe, Andrés. ¿Dónde están? No, no, tampoco que no hay nadie, si hay alguien. ¿Quién? Nomás Juan y Jesús. No hay testigos. Es una escena entre Jesús y Juan, más nadie. Es una escena, es un testimonio entre el Cordero y el testimonio, el testigo, Juan Bautista. Más nadie hay en el discurso del cuarto evangelio. Por eso se ve obligado al día siguiente a repetir el testimonio. No hay nadie. Pero ahora va a poner personas que sí escuchan y ese testimonio tiene consecuencias. ¿De acuerdo? En el verso 35, al día siguiente, es exactamente lo mismo. Fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Ajá. He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. El Cordero de Dios. Se volvió Jesús y al ver que le seguían, les dice, ¿qué buscan? ¿No? Rabí, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Era temprano todavía. Ok. El asunto es que el narrador artificiosamente repite lo del testimonio para hacer ¿qué? Para repetir lo que ya ha dicho. Y hay además otro elemento de por medio. Vean el capítulo 1, verso 7.
donde nos dijeron cuál era la función de Juan Bautista. ¿Sí? ¿Cuál era la función de Juan Bautista? Testimonio como testigo. Ajá. Para que todos crean por medio de él. ¿Ok? Eso está de por medio. Para que todos crean. Por eso Jesús no va a llamar a nadie que no venga por el testimonio del Bautista. Pero les digo, detrás de ese modo de entender las cosas, significa, ¿sí?, que muchos de los seguidores del Bautista se pasaron a las filas de Jesús para que todos creyeran por él. Es una polémica y es sí, por los mismos grupos de lo que ya les he estado comentando. Es esto exactamente. En el capítulo 3, ajá. Esto es exactamente, o sea, y hay un crescendo, se dice, hay un aumento en el volumen de la figura de Jesús poco a poco hasta que se queda Jesús solo con todo. Y el Bautista desaparece. O sea, no es solo un artificio en cuestión de que Jesús es el Mesías y ya, sino que Él lo va presentando de manera que se note que como el sol cuando va saliendo y al rato pues solo se ve el sol. Y el sol lo llena todo, ¿no? Y en el Evangelio de Juan eso es sintomático, ¿no? Dicen los que estudian el Evangelio, en el Evangelio de Juan todo es Jesús y solo Jesús. No hay nada que distraiga la atención de Jesús. Una vez que Jesús empieza a aparecer y a crecer, por eso cuando a mí me dicen que qué les recomiendo leer para empezar a leer las Escrituras, agárrate a San Juan. Si no te enamoras de San Juan, va a ser muy difícil que le agarres por otro lado. Eso pienso yo. Pero bueno, a lo mejor soy muy mal pedagogo, pero pues ni modo. El asunto es, hay un crescendo hasta que Jesús lo cubre todo. El día de hoy vamos a trabajar con el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. El capítulo 2. El día de hoy vamos a platicar un poco, vamos a decir sobre lo que son las señales y cómo funcionan las señales. ¿Ok? Y nos vamos a entretener en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Esto del cuarto evangelio, ¿se acuerdan? En la primera conclusión, el narrador en su retrospectiva dice que este es un librito de señales, es un libro de señales, ¿no? Entonces, las señales son para creer, tienen que conducir a creer. Y el conducir a creer, ¿no?, es muy diferente a simplemente adquirir la fe, aunque se puede entender como similar o igual. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de creer, les digo, la misma forma de decir habla de un proceso, creer, no de algo que está acabado, concluido, y que hay que salvaguardar o procurar que no le pase nada. Al contrario, a la fe le pasa todo. Todo le tiene que pasar a la fe. O la fe tiene que pasar por todo, como lo quieran ver. Porque la fe está hecha de la experiencia. La fe en Cristo Jesús no es una idea, no es un concepto nada más.
Es un concepto nutrido de vida, ¿no? Nutrido de la experiencia de Dios. Si no, ¿para qué sirve? Para sacarla los domingos, darle una peinadita y volverla a guardar la semana, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Bueno, si sale alguna peregrinación, pues también la sacamos, porque que le dé aire, porque, oh, alguna cosa así, o las posadas, o no sé. Bueno. El narrador le da mucha fuerza y mucho peso a las señales, y a las señales escritas. Y vamos a ver cómo nos las entrega. Porque no son cosas de él nada más, sino de hay una comunidad, un nosotros de creyentes, de hijos de Dios que respaldan eso. Estuvimos diciendo eso el día de ayer también, o antier, no me acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a ver. El capítulo 2 nos ilustra mucho para esto de las señales, porque es la primera vez que aparece la palabrita en todo el discurso del Evangelio. Pero como nosotros ya fuimos al final, ya nos enteramos de qué se trata el asunto, es decir, ya no venimos tan ingenuamente a leerlo, ¿no? Ya traemos la aguja para sacar la hebra, espero, si no, nos vamos a ir en blanco, ¿ok? Ok. Entonces vamos a ver el capítulo 2, versos del 1 al 11 primero. Me da mucho gusto que lo hayan leído ya, me da mucho gusto. De modo que ahora va a ser más fácil. ¿Sí? Lo vamos a leer por tercera o cuarta vez. 3 días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda, explica aquí la Biblia de Jerusalén. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua, convertida en vino, como no sabía de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al maestresala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están ebrios, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Biblia de Jerusalén tradujo signo, el semeion, ¿no? La señal la tradujo como signo. No sé cómo hayan traducido los suyos. ¿Señal? Ok, me da mucho gusto. Perfecto. Bien, ¿por dónde empezamos a estudiar el relato? En el librito les puse unas coordenaditas chiquitas, ¿sí? Vayan por favor a la página 71. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Ok. Sí. 70 y 71. ¿Ok? Ténganla ahí enfrente. Antes de meterle el diente, díganme, ¿qué les llama la atención de este relato?
¿De qué se trata el relato? ¿Cuál es el argumento? ¿Una boda? ¿Quiénes son los novios? Hay una boda de la que no se saben los novios. Pues, ¿qué boda es esta? Ok. Ok. Y aunque este evangelio se usa para los matrimonios, ¿no? Ah, ahorita vamos a ver. O a lo mejor sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué pasa en la boda? ¿Cuál es el argumento? Ya están borrachos, ya. Se acabó. ¿Dice que están borrachos? ¿Dice que están borrachos? Estaban algo bebidos, eso quiere decir borrachos. Sí. O a lo mejor había poco vino, muchos invitados. ¿Cómo suele suceder? Las bodas de rancho, pues. Llegaron muchos no invitados. Pero por lo visto el matrimonio pobre no así. Tampoco dice. Tampoco dice. En Caná de Galilea, ¿no? Entonces, para empezar nuestro análisis, vamos. Lo primero, cuando empieza uno un texto a leerlo, lo primero es ponerle tiempo y lugar. ¿Dónde está esto ubicado? ¿Ok? En Caná de Galilea. ¿Ok? Tiempo, Caná. ¿Ok? El lugar, ay no, al revés, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué indicaciones de tiempo encuentran en el relato? Me dicen el verso y dicen lo que ven ahí. ¿Qué más? Esos son los personajes o los caracteres, ¿no? ¿Quién estaba ahí? No dice la mamá, dice. Ajá. ¿Pero quién fue invitado? ¿Fue invitado, dice ahí? Ajá. ¿Qué más? Se acabó el vino. Ese es el argumento. Parte del argumento de la historia, de lo que pasa, es que se acabó el vino. Ok. ¿Y qué pasó cuando se acabó el vino? María, dice María. La madre de Jesús le dijo, ¿no? Porque nos entendemos, pero es muy importante que vayan al texto y que se fijen en el texto. ¿Sí? Porque si no, terminamos después diciendo lo que el texto no dice. Porque ya nos lo sabemos. Pero Jesús tampoco nunca la llama madre, le dice, ¿qué quieres de mi mujer? Como cualquier otra persona. O sea, por eso yo les dije, yo les pregunté qué les choca del texto, qué le encuentran raro. El tratamiento que le da a su madre no es irrespetuoso. Ahorita vamos a explorar un poco más el asunto. ¿Qué más? Ahorita nomás los síntomas. ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención del texto? No ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refiere? ¿De mostrar milagros o de saber qué se tiene? No ha llegado mi hora. Ajá. ¿Qué más tenemos? Sirvientes. La palabrita que utiliza el Evangelio es de diáconos, que eran los esclavos, los sirvientes. En griego es diaconeo, o diácono. Os dice hipereta y llamen, a ver, falta que les diga yo mentiras. ¿Qué más?
¿Qué más encuentran de raro? Las tinajas. Ajá. Que se usaban para... ¿Qué eso dónde lo ponemos? ¿Acá o allá? ¿En las cosas raras o? Pues que era para que eran sagradas, no se podían tocar para otra. Eran ritos de purificación. Ok, pero ¿dónde lo ponemos? Es en una casa, ¿no? Nunca lo dice. Nunca lo dice. Tinajas de piedras. Ah, 6. Ok, 6. 3. Y había agua. La mamá de Jesús no se da por vencida, que Jesús le dice que no es su hora, ella le dice a los sirvientes hagan lo que les dice. Ajá. Ni siquiera le Ignora su... ajá, no hace caso que Jesús dice que no es su hora. No, porque ella es la mamá por ella. Ella le da las órdenes. Ella como mamá lo manda. ¿Qué tal? A ver, ya se acabó el asunto del matriarcado. ¿Qué más ahí? A ver, ¿cómo está eso? Aparece el mayordomo a la escena. Diáconos, sí. Soy diácono. Aquí especifica que la capacidad que tenían las tinajas. De 70 a 100 De litros. 70 de 70 a 100 litros cada uno. Eso quiere decir que había mucha gente, muchos claro. Que son 600 litros. Ok. Algo habrá quedado, hombre, pues era tanto. 480 litros de... Pues una persona pasa ¿De agua? Pero de vino. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más es chocante? ¿Qué más les llama la atención? Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué más? Y que sacara, que se lo llevara a probar. Ah, hay un mayordomo, ¿no? Mayordomo al novio. O el maestresala. Ajá. A mí me molesta el hecho que todavía que es buen vino reclama, porque lo están sacando hasta esa hora. ¿Quién reclama? Todo el mundo sirve admiración, mejor, ese es un reclamo. ¿Cómo acaba? Esas son las últimas palabras, ¿no? ¿Qué le dice? Todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los convidados están algo bebidos saca el peor. Ahí Tú insinúa en que están cambio has borrachos. guardado hasta ahora el vino mejor. Está reclamando, está enojado. Era muy codo, yo creo. Que ya está bien fuerte, ya no le da nada. Pero ahí sí Insinúa insinúa que están tomando. o sea que a él hace su comentario que se le hace rana en una, que el mejor Que es, vino lo haya usado. que es común que lo den O al sea, como que final. a mí se me hace medio como admirado que es más rico es el último vino. ¿Qué otra cosa, algo más Ahí que se nos esté escapando? insinúa que están tomados, ¿no? Dice que algunos convidados están algo bebidos. ¿Cómo dice el texto? Todo mundo. Cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menor. Algo le pusieron ahí. Menos Mira qué discretos. Cuando ya han bebido bastante. Oh, ahí no tanto. Es que no le pide favor, no podrías hacerles el agua en vino. O sea, es como hagan lo que él les diga. O sea, si él les dice que no hagan nada, pues no hacen nada. Ordena, está ordenado por él, ¿no? La madre está comprometiendo a hacer algo que él no quiere. Pero que finalmente Como si ella supiera que se iba a convertir en vino. Pero aquí también los sirvientes no cuestionan, sino hacen inmediatamente lo que les dicen. Bueno, pues por eso son diáconos. Son. Sirvientes. No cuestionaban, decir, pues este quién es, que no se está porque era un invitado más, ¿verdad? Ok, todas esas cosas están ahí en el texto y otras. ¿Sí? Pero hay un par de frases que son claves ahí y que son como paréntesis del narrador. ¿Dónde está el narrador? ¿Cómo es el narrador en ese relato?
él está contando. Acuérdense que los narradores son omnisapientes, omnipresentes y comunicativos. A veces no tan omnicomunicativos, pero omnipresentes quiere decir que están en todos lados. Omnisapientes, que lo saben todo. Omnicomunicativos, que comunican todo, pero no siempre es así. ¿Dónde está el narrador ahí? ¿Dónde se trasluce? No, el narrador está siempre presente. Es el que hace el discurso, el que cuenta. Entonces el narrador está siempre, escuchamos su voz, quizá nada más. Alguien cuenta la historia. Ese que cuenta la historia le llamamos narrador. Yo digo, no los quise hacer más pelotas la otra vez porque normalmente se habla, técnicamente hablando, de la voz que cuenta la historia. Entonces, en realidad, el lector implícito, bueno, el lector lo que escucha es la voz en la narración, lo que lo conlleva la narración es la voz. Entonces, él siempre está allí. Mientras dura la historia, dura la voz, dura la presencia del narrador. No es una historia que se cuente sola, así como ahora le picamos a uno y empieza a hablar el aparato. ¿Okay? Pero aún ahí hay una voz que lleva el relato. Pero hay un lugar donde se transparenta a él, donde transparenta sus puntos de vista. ¿En qué se nota? ¿Qué podemos decir de ese que cuenta la historia? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo es? ¿Qué deja ver de sí el narrador? ¿Él se rehúsa a hacer el milagro? ¿O a hacer algo? Hay 3 frases claritas donde se deja ver el narrador. Yo creo que es donde dice, hay 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 y 100 litros cada uno. O sea que algo tiene que ver los números con las piedras, con la celebración de los judíos. Algo tiene que ver Lo que Jesús está haciendo con esa celebración judía. Hay un significado atrás de esto. Ok, casi le pega el dedo, casi le pega el clavo, digo. Sí, esa es una de las frases. Había para la purificación de los judíos. Ok, las tinajas aquellas que están ahí con agua sirven para la purificación de los judíos. Ya hemos hablado de que nuestro narrador ¿era judío? No, porque se menciona Posiblemente los sí, judíos. pero no se cuenta muchas veces cuando vas a contar algo. No. ¿Quiénes son los judíos que se purifican? Los judíos eran conocidos en aquel mundo por sus purificaciones también, ¿cierto? ¿Él era judío? ¿Por qué dicen que no era judío? Se refiere a los judíos. Es como decir, y allí había tortillas para que comieran tacos los mexicanos. Porque él es mexicano, ¿sabes? Porque había de otras razas, no nomás judíos. Pues poner el nombre judíos tiene que ver mucho. ¿Pero qué está diciendo? ¿Él es judío o no es judío? Pero ¿cómo pueden decir que era judío o no era judío practicante? No, yo digo que no era judío. ¿Por qué? Porque Porque yo digo. yo si hago un relato de los mexicanos, pues tal vez pasa mucho de los mexicanos. ¿Cómo te contestaste? ¿Ok? ¿Ok? O sea, está aclarando algo que en un ámbito cultural judío sería innecesario. Había allí 6 tinajas, bastaría que dijera, había allí 6 tinajas
puestas para la purificación. Bastaría con eso. Pero entonces, con lo que nos dice Yolanda, nos queda claro que los invitados, no todos los invitados que estaban en la boda eran judíos, pero no nos está aclarando que el narrador Ok. es judío. Lo que usted está apuntando sería muy razonable si encontramos más indicios de más gente que no sea judía ahí, o de gente no judía ahí en la boda. ¿De acuerdo? Porque de lo no dicho se llama argumento exilencia, exilencio. Los argumentos desde el silencio no funcionan. ¿Sí? No se puede argumentar con lo no dicho. Por eso digo, si encontramos elementos de gente no judía aquí, eso que ella está diciendo pesaría. ¿De acuerdo? Hay otra frasecita. El narrador es probablemente judío, pero estaba, a la hora que está redactando esto, tiene que aclarar una serie de cosas que para los judíos serían innecesarias aclarar. Hay otra frase, hay otro momento. Otras dos, pero bueno. ¿Qué más? Y las repite. Habla también de la tradición del vino, también describe el mayordomo, lo dice en el mayordomo cuando dice, usualmente el vino bueno se sirve tal. Entonces también van describiendo una costumbre, cultura de las bodas, que a lo mejor los otros, pues, personas no judías, a lo mejor no lo practicaban. Darles el vino primero, el bueno. No, pero es que ella está aclarando que en todas las bodas se servía el mejor vino y al final dejaban el corriente. Es como una norma universal, ¿no? Pero sería así en todo o nomás los judíos. Era una norma de etiqueta. De los banquetes también, ¿no? Ahí era. Se repite también varias veces la palabra de la madre de Jesús. Son 3 veces, la madre de Jesús. Y luego después en el tercer versículo, se acabó el vino y la madre de Jesús le dice. Y luego en el quinto, la madre dice a los que servían. Ahí se repite varias veces. Ok, los protagonistas son la madre de Jesús, Jesús. ¿Qué hace Jesús? Ordena que le... Ok, ya vámonos más rápido porque si no, no acabamos. En el verso 9. El catador es el mayordomo. ¿Qué más? ¿Cuál es la condición del catador? Pero la condición aquí. Lo describe en el verso 9 del maestresala. ¿Ok? No sabía de dónde venía. Y luego aclara la siguiente frase todavía más. ¿Qué dice? Los diáconos, ellos sí lo sabían. Esas son frases superfluas. ¿Superfluas? ¿Qué quiere decir superfluo? Son excesivas, sobran. ¿Por qué? Porque si usted está leyendo, ¿sí?, están de más. Si usted está leyendo y está siguiendo la historia, usted sabe que los sirvientes, porque ellos son los que cargan el agua, es necesario que usted diga, los sirvientes sabían de dónde traían el agua, solo que les hubieran vendado los ojos y los hubieran traído acarreando agua con ojos vendados. ¿O sí me entiende? Entonces, ok, son excesivos, es demasiada información, rebasa, ¿sí?,
la lógica de lo que, es decir, cualquier lector entiende, bueno, eso esperamos, que es innecesario, esas dos informaciones lo recalca. Por un lado, el no saber, la ignorancia del maestresala o del mayordomo, y el saber de los diáconos o sirvientes. Entonces, tenemos tres informaciones superfluas completamente. ¿Que hablan de qué? De que allí hay una clave de entendimiento. Cuando el narrador nos obliga y nos repite una información, quiere decir que esa información es relevante para algo. Para algo. Ahorita vamos a ver para qué. Sí. ¿Ok? Entonces, estábamos diciendo, hay un asunto también con la cuestión del mayordomo. El mayordomo es, usted lo dijo, el catador de los vinos y de la comida. Es el que lleva las batutas del banquete. Y entonces, todo tiene que pasar por él. Es el que más sabe de los que están ahí, de cómo debe de circular la cosa. Pero aquí él no sabe. No sabe nada. No sabe nada. Pero lo que dice es una gran verdad. ¿Sí? Todo el mundo sirve primero el vino bueno, de mejor calidad. Y ya cuando están los invitados bebidos, se sirve el último, ¿no? Ok. Y ahí termina el relato. Y luego en el verso 11 viene un colofón. ¿Sí? ¿Qué dice el colofón? De repente le salen hermanos a Jesús ahí, no estaban en el panorama y ok. Como tampoco su mamá había estado antes y ya. Nada más dice, también fue invitada a su madre. Hay una variante textual allá en el verso primero donde dice que también sus hermanos estaban ahí. Donde dice que en el verso primero, en el verso segundo, ¿no? Estaba allí la madre de Jesús y sus hermanos. ¿No? Hay una variante en ese verso también. Sí. Pero les digo, nada más así en las cuestiones de crítica textual, en un comentario de Epifanio. Pero bueno, ok. Es nomás para información extra. Llegando al verso, ¿por qué recalco tanto esto? ¿Por qué lo quise poner así? Este comienzo, arjé, es principio. Y cuando hablamos de principio ya no nada más es algo que se inicia, sino principio también es aquello que es como un modelo. ¿Ok? Cuando le decimos a alguien, o decimos de alguien, esta es una persona que tiene buenos principios, aunque tenga muy malos finales, pero decimos que tiene muy buenos principios. ¿Qué estamos diciendo? Que sus criterios, ¿no? Que sus formas de vida, ¿no? Que sus valores, ¿no? Pues valen la pena, valga la redundancia. Están acordes con lo mejor, ¿no? Entonces, los principios. Y les digo, la palabrita que usa el evangelista es esta, arjé. Tauten argen semeion, epoyes en Jesús. Entonces aquí, ¿dónde empezamos con otro arjé? ¿Ok? Y luego, en el prólogo, ¿no? Las primeras palabras del Evangelio son en arjé, en el principio estaba la prueba. Claro, si su Biblia les traduce que este fue la primera de las señales que hizo Jesús, o si les traduce que este comienzo ya no tiene resonancia
¿sí? Ya es muy difícil hacer la hilación. ¿De acuerdo? Ya no va. Pero como esto se escribió en griego, ¿de acuerdo? El que va leyendo en griego y que leyó en Argéngologos y que le trajo la creación y ahora se encuentra con que Jesús este comienzo de señales hizo, ¿sí? Le tiene que embonar, le tiene que resonar. Les digo, este relato a mí me costó mucho. Es el relato que más me costó. Le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sí? Cuando llegaba yo al verso 11, yo me azotaba en el escritorio, me golpeaba la cabeza, porque no entendía. No entendía lo que dice el evangelista. ¿Qué hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria? Y al llegar aquí yo me trababa y creyeron en él sus discípulos. Yo me trababa porque decía, algo se me pasó. Algo yo no estoy reconociendo. Y me regresaba y volví a leer. ¿Dónde está la manifestación de la gloria de Jesús aquí? ¿Dónde está? Y me regresaba, y me regresaba, y me regresaba. Y así estuve un buen rato. Un buen rato, quiere decir varias semanas. Trabajo con eso. Queriendo entender cómo es que el evangelista termina triunfantemente diciendo que allí está manifiesta la gloria de Jesús. Y yo no la veía, yo no podía verlo. Cuando agrega diciendo que sus discípulos creyeron en él, para tener discípulos era porque ya habían creído en él. Entonces, ¿por qué lo dice aquí? Antes nunca dijo que creían en él. No, pero ya Todo en el... tener discípulos, seguidores o gente que estaba era porque creían en Jesús. ¿Usted cree? Lo seguían, nada más lo seguían. Nada más lo seguían. Les gustaba sus ideas. Esta es la primera vez que aparece que los discípulos creen en Jesús. O sea, antes no ha dicho que creyeron en él. Todos los capítulos, en todo el capítulo previo, porque estamos apenas en el segundo, lo que dice es que la promesa de Jesús, vengan y verán, vengan y verán, vengan y verán. Y lo único que deja ver un poco más es en el encuentro con Natanael, cuando le dice, pero ¿qué le dice Jesús? Le hace una promesa. ¿Qué le dice Jesús? Verás cosas mayores que estas. Mayores cosas que estas verás. Y le dice, ¿cuáles? ¿Qué le dice? Verán ustedes los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y con esa visión prometida a Natanael, se cierra el capítulo primero. Luego viene esto. Entonces, todo el primer capítulo son promesas de vengan y ver, vengan y ver, vengan y ver. Y solo al final del capítulo anuncia esta visión a los que... ¿Ok? Entonces, La clave está en el comienzo, que es el que él ya había hecho señales desde antes de que, desde el prólogo él ya estaba haciendo señales. el relato tiene que tener la clave. El relato tiene la clave y por eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Por eso estamos haciendo esto. Aquí está la clave para entender las señales. Lo primero es, vamos a ver, tomen su cosa esta, el código de la señal. ¿Ya leyeron eso? Porque eso lo debieron haber leído. ¿Sí lo leyeron? ¿Qué pasó? Me están fallando, sobrinos. ¿No? No quiero leer todo porque no nos alcanza el tiempo para todo. ¿No?
A ver. Vamos a ver el código de la señal de la página 70. ¿Ya estamos ahí? Bueno. Ahora vamos a entresacar algunos elementos. Ok, vamos. Párrafo segundo. Un importante elemento revelatorio se esconde en las informaciones de saber o no saber. Ya ahorita las tienen en la mano. El mayordomo no conoce el origen del vino, Pothem, pero sí los sirvientes que habían sacado el agua. Ellos han sido los que han llenado las tinajas y las llenaron hasta arriba. Ellos mismos son los que la llevan al mayordomo. Ellos, por supuesto que saben de dónde procede el vino tan bueno. Por supuesto que lo saben. No había necesidad de decirlo. Pero aquí hay una doble intencionalidad. Primero, el no saber mueve al mayordomo para reclamar al novio su extraño proceder y así alertar al lector para que atienda a lo inusual o raro en el proceder del novio. Es un novio que procede muy raramente, de una manera muy rara. Jesús, no el novio, es el que lleva la batuta. El que sabe no es el mayordomo, es Jesús. A esto se conecta el saber de los sirvientes. Ellos sí saben, como el lector, cuál es el origen del vino. Se trata de un vino excelente, que no procede de las tinajas. Ahí pusieron agua, ellos pusieron agua ahí. Y sacaron agua. Porque les dice Jesús, llévenlo al mayordomo. Cuando el mayordomo, ¿en qué momento se transformó aquella agua en vino? No lo sabemos, no lo dice. Esta dinámica de saber y no saber va a ser muy importante a lo largo del Evangelio. Todavía en el capítulo 9 vamos a encontrar aquello de que Jesús les dice a los fariseos, yo he venido para que los que ven queden ciegos y para que los que no ven vean, ¿no? Y los fariseos reaccionan y dicen, entonces nosotros estamos ciegos. Y Jesús, pues sí, ustedes están ciegos. Entonces, aquellos que creen saber, no saben, ¿no? Y aquellos que no, que se supone que no saben, son los que saben. Entonces aquí va a haber una cosa importante en el cuarto evangelio que hay que tomar en cuenta. Saber es mucho más que poseer la información adecuada o requerida sobre Jesús. Se trata de conocer a Jesús a fondo, su identidad profunda, de haber estado con Él. Si no, no conoces a Jesús. Aunque sepas dónde dejó el ombligo. Pero si no has estado con Él, no lo conoces. ¿De dónde es? Jesús, lo va a decir el evangelista, es de arriba. Otro elemento sustancial lo ofrecen las notaciones o marcas temporales. Y cuando yo llegué a esto de las marcas temporales, que ustedes le dieron muy rápido, ¿sí? Me cayó el 20 de que se trataba de eso, la manifestación de la gloria de Jesús. Vamos a reescribir el texto siguiendo las notaciones temporales. En el verso 1 nos da la clave. ¿Sí? 3 días después. ¿3 días después de qué? Ah, no. Sí.
¿Sí? 3 días después, lo último que hubo fue una visión. Usted lo dijo. Lo último que hubo en el capítulo previo fue una visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión que Jesús les promete a Natanael y a los discípulos? ¿Sobre quién? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Ok? Esa visión de Jesús, el Hijo del Hombre, está conectada con la resurrección. ¿Ok? Pero todavía no llegamos hasta allá. Pero como nosotros ya leímos el final, ya sabemos que se trata del cuarto del Evangelio, lo podemos poner acá ahora. Así, tenemos 3 días después. En el verso 4, lo que Jesús le dice o le responde a su madre: mujer, no ha llegado mi hora. ¿Qué tenemos que ver tú y yo? ¿O qué hay entre tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. La hora. ¿Sí? Entonces, la hora. Vayan a ver, por favor, 12:28. 12:28. Doce, 23, 27. 12, 23 y 27. Había unos griegos, ¿sí?, que habían subido a adorar en la fiesta. Se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Y Jesús le respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Verso 27. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. Vino una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré, etcétera. Entonces, la hora, Jesús tiene una hora. Y esa hora es la de la glorificación. ¿Cuál es la hora de la glorificación? La de su entrega de la vida, ¿no?, por los hombres. Esa es la hora de Jesús. Su muerte, su exaltación. Por eso les llama señales. Y la resistencia de Jesús, ¿sí? Su madre le dice: no tienen vino. Y Jesús se resiste. Mujer. El decirle mujer, Jesús a todas las mujeres les dice mujer. A todas, a las samaritanas. No hay muchas pues en el Evangelio, pero les dice mujer. Siempre se dirige a ellas como mujer. Que no es nada despectivo ni nada. A nosotros así nos suena, pero no lo es. Es un término de cortesía normal en griego, ¿sí? Pero a nosotros nos suena como que es, como que golpea mucho, porque nosotros somos muy matriarcalistas, ¿sí? Sí, es nuestra cultura. A la mamá no la tocan, todas, pero menos mi mamá, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es parte. El asunto es que para ellos no es así. No es así.
esto es normal. Pero Jesús se resiste porque entiende lo que su madre le pide. No tienen vino. Su madre lo que quiere es que remedie la situación. Que hagan algo. Porque sabe que su hijo algo no es de los que no sirven para nada. ¿Sabía su mamá que su hijo hacía milagros? Es como preguntar, ¿y sabía María que era virgen? No podemos saberlo. Es decir, pero ¿en qué nos basamos si no tenemos antes nada que nos haga pensar que Jesús hacía milagros? ¿Por qué nos hace pensar de inmediato? Porque ella cuando el ángel vino a avisar le dijo que era el Hijo de Dios. Entonces ya ella... Pero, a ver, piensen ustedes un poquito más en el, más en el ambiente del siglo, lo que le tocó. ¿Ustedes creen que la Virgen María sabía que Dios tenía un hijo? Y que había 3 personas en la Santísima Trinidad. Ella Es decir, pudo haber sabido que tenían hecho la esperanza de que iba a venir un Salvador. como todos los judíos. Por eso, o sea, cuando hablamos de eso nos situamos a nivel del mesianismo. Por eso les digo, nosotros, se los repito ahora otra vez, se los dije la primera vez, el primer día. Para nosotros el camino es la encarnación, los milagros, ¿verdad? Y la resurrección. Históricamente hablando, la cosa fue al revés. La vida de Jesús, la resurrección y luego la exaltación y luego la encarnación. O sea, la encarnación es el último punto, no el primero. La encarnación y la virginidad son dogmas posteriores en la fe. El primero es la resurrección de Jesús. Y a partir de ahí lo demás se tiene que entender, no al contrario. Los mismos discípulos, es que nosotros a veces pensamos que Jesús andaría caminando con una aureola ahí por todo el, ábranme paso porque aquí voy. No, compañeros, no hay manera. Pues tan era humano que eso es lo que confesamos. Les voy a decir otra cosa. Aquel mundo del siglo I, ¿sí? Que hubiera dioses caminando por la tierra, no había problema, lo admitían con toda naturalidad. Lo difícil para aquel mundo era creer, ¿sí?, que este crucificado fuera hijo de Dios. Si ustedes se fijan, esa fue el peor obstáculo que encontró el cristianismo, el evangelio, para ser aceptado. Pablo lo pone muy clarito. Dice, los griegos piden sabiduría. Los judíos, milagros. ¿No? Dice, lo que yo les vengo a predicar es a Cristo crucificado. Locura para los griegos, necedad para condenación para los judíos. Pero eso es lo que yo predico, este es el evangelio. Ni griegos ni judíos entran en un hijo de Dios como Jesús. Eso es lo inconcebible. Y lo mismo para la madre de Jesús. Y para José, pues pobre José, estaba peor la cosa con él, ¿no? Pero le hacemos su fiestecita el 19 de marzo. Ok. ¿No? Menos mal que sí, sí, no ha protestado. No lo dejaron hablar ni media palabra en todas las escrituras.
Pero bueno, ok. Pero estuvo ahí presente. Pero era patriarcalista la familia. Ok. Desde un punto de vista, digamos, literal, podríamos decir que se acabó el vino, como diciendo, pues ver por más, ¿no? ¿No sería ver por más? Algo tenía que hacer. Pero el novio ni se enteró hasta que le fueron a reclamar. Ahora, hay varios problemas aquí. ¿Por qué interviene María? ¿Por qué interviene la madre de Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál era su rol en el asunto? ¿Serían parientes? Ya le va pegando quizá, ¿no? ¿Parientes? Es ¿Sería una, la madrina? ¿Sería es una sospecha, A ver, los encargados de la boda, de la fiesta, era el novio, la familia del novio, el novio y su familia, punto. Sí, entonces ellos eran los encargados de. No calcularon lo que se necesitaba. Allí está, como invitados van Jesús y sus discípulos, y ahí está la madre de Jesús. Y después nos enteramos que ahí estaban también sus hermanos. Es decir, parece una cosa familiar. ¿Sí? Pero el que es de Caná de Galilea es Natanael. Es decir, el que invitó a los invitados probablemente fue Natanael. ¿No? Los otros eran de Colado. No sé. No, o sea, él es de Caná de Galilea. Entonces él es el que escribió esto. No, lo que tenemos ahí es una reunión familiar de la familia de Jesús completa. Solo les digo, el pobre José no aparece, no le daban chance ni de salir en la foto. Ya se había muerto, ¿no? Y para saber, Porque pues no estaba. pues no dice. Tenía mucho trabajo, ni a las bodas iba de la familia. No tomaba, por eso ni se le ocurrió. Ok, fíjense todo lo que, ¿no? O ya no sabía, ya no podía ni pararse a la foto. Ok, el asunto es la gloria que Jesús manifiesta está allí encerrada. Jesús se resiste, se separa de la madre, se separa de su madre, y hay otro elemento que la madre de Jesús le dice a él, no a él, le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y esa frase remite a Génesis, al capítulo 37, me parece que es.